Destrucción del ídolo y de los idólatras. En la primera parte vamos a hablar de la palabra de Yahweh acerca de los idólatras. Tan pronto como Moshe se acercó al campamento y vio el becerro y el baile, se llenó de ira y lanzó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, y lo molió y lo hizo polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas lo bebieran. Moshe vio que el pueblo estaba fuera de control, ya que Aarón les había permitido perder el control, de modo que eran una amenaza a cualquiera que se les opusiera. Moshe se paró a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte de Yahweh, venga aquí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. Él les dijo: así dice Yahweh, el Elohim de Israel, cada uno de ustedes póngase la espada al muslo. Pasen de aquí para allá y de allá para acá, de puerta en puerta a través del campamento, y maten hermano, vecino y pariente. Los levitas hicieron como Moshe había encargado, y como 3000 del pueblo cayeron aquel día. Moshe dijo: dedíquense a Yahweh este día, porque cada uno de ustedes ha estado contra hijo y hermano, para que él les otorgue hoy su bendición. Hemos considerado el quebrantamiento de la ley, el principio del ídolo, ¿no es cierto?, el becerro. Ahora vamos a seguir y vamos a ver cómo Moshe destruyó al ídolo y a los idólatras. Él no fue el primero en enterarse, ¿no es cierto?, que los hijos de Israel estaban practicando idolatría al pie del monte, porque ya Yahweh le había hablado al respecto cuando estaba todavía en la cima. Yahweh le habló a Moshe: apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraim se ha corrompido. Elohim dijo claramente a Moshe que el pueblo ya se había corrompido, ¿no es cierto? Había transgredido. ¿Ustedes creen que existan grupos de creyentes que no se han corrompido en la tierra hoy en día? Yo misma he estado dentro de esa corrupción en mucho tiempo, o sea, y creo que cualquiera debe admitir que hemos estado en este tipo de corrupción. El enemigo de Elohim usa los ídolos para corromper a los creyentes. Los ídolos corrompen, nada nos puede corromper más que los ídolos. Todo lo que amamos por encima de Elohim constituye un ídolo y eso nos corrompe. La corrupción por idolatría trae muchas cosas pecaminosas. Si amamos algo por encima de Elohim, esto se convertirá en un factor corruptible que nos inducirá a pecar. Hasatán cayó justamente porque se amó más a sí mismo que a Elohim. Por lo tanto, debemos estar en alerta, no amar a nada por encima de Elohim, porque eso se convertiría en un ídolo corruptible. En cuanto a los idólatras, Yahweh prosigue y le dice a Moshe: han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Misraim. Los hijos de Israel estuvieron bajo los tratos de Elohim, fueron entrenados durante un año aproximadamente, vieron los milagros que Yahweh había cumplido. Resulta difícil creer que pudieran apartarse tan rápidamente del camino, ¿no es cierto? Pero ¿acaso no vivimos esta misma experiencia nosotros en nuestras vidas cotidianas? ¿No vemos lo mismo exactamente a nuestro alrededor? No digo estas cosas para criticarlos, sino para alertar a todos a que no caigamos en la misma trampa, ¿sí? Ya que vemos cuán fácil puede resultar. No pensemos: no, pero yo no me levanto becerros de oro, porque no es necesario que tenga ese formato, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, basta con cualquier cosa que nos interese más que el Padre. He escuchado a muchos decir: si yo hubiera estado allá, yo no habría hecho tal cosa o yo habría hecho tal otra, ¿no es cierto? Y eso es bastante necio. Hablamos de que las personas que sí estuvieron, no hicieron o sí hicieron, aún habiendo presenciado tremendos milagros. Ellos sí vieron todas esas cosas y aún así cayeron como moscas, cometieron todas las transgresiones. Y esto en la época del Tanakh, tanto como la del Berihá. ¿Cuál es la situación de los creyentes contemporáneos acerca del camino de Elohim? Los creyentes poseen las escrituras, pero muy pocos toman el camino de Elohim. Por el contrario, muchos se han apartado haciendo becerros de oro y adorándolos. Dijo más Yahweh a Moshe: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esto significa que el pueblo era terco, no estaba dispuesto a someterse o a convencerse de la necesidad de cambiar. Y eso también es una cosa que
es muy, muy actual, ¿no es cierto? La gente está mayormente convencida de que están muy bien en todo lo que están haciendo, que Yahweh los aplaude básicamente desde los cielos, ¿no es cierto? Y que todo lo que ellos ofrecen está correcto, ¿no es cierto? Sin embargo, no siguen los caminos ni las formas que Yahweh ha determinado. Este pueblo era duro de cerviz y todo su ser era completamente insumiso. Eran rebeldes y faltos de sumisión, como lo fueron demostrando muchas veces. Pasa lo mismo con muchos creyentes contemporáneos. ¿Quién puede someter a esos creyentes que adoran a un becerro de oro? ¿Quién puede convencerlos de actuar de otra manera? Son tercos como mulas, ¿sí o no? Lo sabemos porque muchas veces hemos tratado de explicarles ciertos errores y no hay manera de que siquiera deseen escuchar, no quieren escuchar porque aman sus becerros de oro, ¿sí? Si intentamos hablar con ellos nos atacan y nos acusan de herejes o de cualquier cosa. Nosotros somos los herejes y no los que tienen ídolos. Su manera de defenderse es atacar. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consumo, y de ti yo haré una nación grande. Continúa hablando Yahweh. Esto indica que Elohim consideraba destruir a los hijos de Israel. Realmente esto era lo que merecían. Ciertamente él no habría hablado así con Moshe para atemorizarlo y nada más, ¿no es cierto? Elohim pensaba en lo que decía. Él pensaba preservar a Moshe y su familia, hacer de Moshe una nación que cumpliría su propósito y su promesa a los antepasados, ¿no es cierto? Empezar de nuevo, por así decir, las cosas. No es que no lo tuviera pensando, sino que la ley exigía justamente todas estas cosas, porque sabemos perfectamente, ya lo hemos estudiado, que el quebrantamiento de un pacto implica la muerte de quien lo quebranta. Así que estos pasuquín han sido un retrato muy negativo de Yahweh, porque tantos han dicho tantas cosas, ¿no es cierto? Lo sabemos, pero porque no saben, porque no conocen al autor de las escrituras y no entienden tampoco que este es un cuadro más. Yahweh no estaba interesado en destruir a los israelitas como nunca lo estuvo, sí, porque su plan ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que dejar de pensar en él como que ay, lo agarró de sorpresa, esto no le salió bien, porque no es así. Su omnisciencia impide que se haya deprimido porque algo le salió mal y ahora lo voy a hacer un bollo y lo tiro a la basura. ¿Sí? Sería la idea de los que lo retratan aquí, arrepintiéndose de forma humana, ¿sí? Siendo que está escrito que Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque después dice que sí se arrepintió. ¿Qué tipo de arrepentimiento estamos hablando? Lo que aquí se está representando es un cuadro, en verdad, de un diálogo que se realiza entre el padre y el hijo. Moshe es un tipo de Yahshua, ¿sí? Pero este es un cuadro del padre y el hijo cuando en la eternidad ellos planificaron todas las cosas, sabiendo que el hombre caería. La opción de la ley, o sea, la justicia sin la misericordia, la justicia pelada, digamos, es únicamente aplicar la condena determinada. ¿Qué dice la ley? Hay que cortar la cabeza, listo, se acabó. Esa es la justicia y eso es lo que equilibra la cosa. Pero entonces la misericordia interviene, ¿sí? E intercede. Sí. También esto parece con la parábola del dueño de la higuera estéril, ¿no es cierto? Que va a buscar fruto, no lo encuentra en 3 años y le pide al jardinero que remueva la planta, pero el jardinero le dice que la abonará más una vez y si aún así no da fruto, bueno, que sea removida, que esto está en el capítulo 13 de Lucas. Moshe intercediendo por los israelitas es un tipo de Mashiach intercediendo por toda la humanidad. Así que no es que Yahweh se arrepienta como si cambiara de parecer, ¿no es cierto? Sino que, como también vamos a ver en numerosos casos de intercesión, él motiva a ciertos hombres, y entiendan bien lo que estoy por decir porque es muy importante en cuanto a la intercesión. Él motiva a ciertos hombres, nos motiva en determinados momentos para que intercedan, ¿sí? Porque sin la intervención humana, Yahweh no puede actuar. Sin esa intercesión e intervención humana, Yahweh no puede actuar porque él ha determinado que la actuación del cielo en la tierra pase a través del amén de la tierra. ¿Sí? Se necesitan 2 o más
¿De acuerdo? Por eso el cuerpo está planeado para ser su pueblo, amén, en la tierra. Tenemos el caso de la intercesión de Abraham por Lot, de Moshe por los israelitas, justamente, inclusive la de Jonás, ¿no es cierto?, por los ninivitas, que tuvo que ser forzada, pero Yahweh siempre necesita que haya un intercesor para que se cumpla su deseo del corazón. La ley exige una cosa, pero su misericordia desea otra cosa. Entonces, para que Él pueda ser misericordioso, alguien tiene que ir a interceder. Si no se trata del hombre haciendo cambiar de idea a Elohim, de ninguna manera. Es Elohim induciéndolos a interceder para Él conceder el deseo que ya ha colocado en ellos, que es el suyo propio. Entendamos cómo funcionan las cosas, porque nosotros nunca vamos a cambiar la decisión que Yahweh ya haya tomado acerca de nada.